Elías Rourke no siempre fue un hombre solitario. Hubo un tiempo en que su nombre hacía temblar a los forajidos del territorio de Nuevo México. Era un pistolero rápido, de los que no fallaban ni de día ni de noche. Pero cuando la sangre de su propio hermano manchó sus manos, algo dentro de él se quebró para siempre. Desde entonces desapareció del mapa, huyendo no de la ley, sino de sí mismo. Durante 40 años vivió entre montañas, en una cabaña de madera carcomida, tan vieja como sus recuerdos. Los lobos eran su única compañía. Había aprendido sus hábitos, su lenguaje, y ellos el suyo. En el silencio de las noches, cuando el viento aullaba entre los pinos, a veces respondía un aullido grave, humano, como si uno de los lobos hubiera aprendido a hablar su dolor. Elías se levantaba con el amanecer, no porque lo deseara, sino porque el cuerpo, acostumbrado a la rutina del aislamiento, ya no conocía otro ritmo. Salía al bosque, recogía leña, reparaba trampas, cazaba lo suficiente para sobrevivir. Nunca hablaba en voz alta. Hacía años que había olvidado cómo sonaba su propia voz. El espejo roto que colgaba junto a la puerta apenas reflejaba un rostro humano. Su barba era blanca y áspera, su piel curtida por el sol y el polvo. Las arrugas se habían convertido en surcos profundos, como los cañones del desierto que lo rodeaban. Y sus ojos eran el verdadero testimonio del castigo, grises, fríos, sin brillo, como si el alma se hubiera secado dentro de ellos. A veces, en las tardes más tranquilas, Elías se sentaba en el porche con un cuaderno viejo que nunca había usado. Lo había encontrado en una diligencia abandonada hacía 20 años. Cada tanto lo abría, lo miraba y volvía a cerrarlo. Nunca escribía una palabra. No había nada que decir. El pueblo más cercano quedaba a más de un día a caballo, pero nadie se aventuraba hasta su territorio. Los pocos que lo habían hecho, jóvenes con delirios de valentía o cazadores de leyendas, no tardaban en regresar, diciendo que el viejo estaba loco, o que ni siquiera era humano. El fantasma del cañón lo llamaban. El hombre que vive con los lobos. Y quizás lo era, porque no recordaba la última vez que alguien lo había tocado. Ni una mano, ni un abrazo, ni siquiera un roce accidental. La última caricia que sintió fue la de la muerte, cuando su hermano cayó al suelo, con una bala suya en el pecho. Desde entonces juró no acercarse a nadie. El mundo era cruel y él había sido parte de esa crueldad. Si el castigo por su pecado era vivir sin tocar ni ser tocado, lo aceptaba. A veces soñaba. Soñaba con una mujer que no existía, una figura difusa que se acercaba entre la niebla tendiéndole una mano. Nunca alcanzaba a ver su rostro. Siempre despertaba antes de tocarla, con el corazón latiendo como un caballo desbocado. Entonces salía afuera, respiraba el aire helado, y se repetía: ya no soy de los vivos. Pero el destino, esa fuerza caprichosa que se esconde entre los silencios del desierto, aún no había terminado con él. Porque una noche el viento cambió. Soplando desde el sur trajo el olor de la lluvia, de la tierra mojada y de algo más. Elías levantó la vista del fuego y frunció el ceño. Los lobos habían callado. El bosque estaba en silencio, como si escuchara algo invisible. Luego, entre los truenos, oyó un galope, torpe, desesperado. Se levantó lentamente, tomó su rifle y salió al porche. La lluvia empezó a caer con fuerza, empapando la tierra seca. En la penumbra alcanzó a ver una figura a caballo que se tambaleaba, envuelta en un manto oscuro. El animal resopló y la figura cayó al suelo. Elías sintió un impulso extraño. Durante 40 años no se había acercado a nadie, no había permitido que nadie cruzara el umbral de su cabaña. Pero aquella noche, algo en su pecho, quizás un eco de humanidad olvidada, lo empujó hacia adelante. Cruzó el fango y se inclinó sobre la desconocida. Su rostro estaba pálido, sus labios morados por el frío. Era joven. Más joven de lo que él había sido cuando decidió morir en vida. La lluvia caía sobre ambos y por un momento sus dedos rozaron la piel de ella. El toque fue leve, apenas un contacto. Pero para Elías fue como si un rayo lo atravesara. 40 años sin sentir la piel de otro ser humano. 40 años sin recordar que estaba vivo. Esa noche, sin saberlo, su condena había terminado. El relámpago iluminó el bosque como si el cielo mismo hubiera decidido abrir los ojos. Por un instante, Elías Rourke vio el rostro de la joven entre el barro y la lluvia. Tenía el cabello oscuro pegado a la piel, los labios partidos, y una expresión de agotamiento tan profundo que parecía dormida dentro de un sueño del que no quería despertar. El caballo que la había traído cojeaba a unos pasos, respirando con dificultad. Una de sus patas estaba lastimada. Elías soltó el rifle y se acercó al animal primero, murmurando con una voz que apenas recordaba cómo usar. «Tranquilo, chico, tranquilo». El animal resopló, reconociendo quizás algo en su tono. Luego volvió al silencio. Elías pasó la mano por el cuello del caballo y se giró hacia la muchacha.
No tenía tiempo que perder. Si la tormenta continuaba así, la fiebre del frío la mataría antes del amanecer. La tomó entre los brazos, sintiendo el peso liviano de su cuerpo. Hacía décadas que no sostenía a nadie. El tacto era extraño, casi doloroso. Su piel estaba helada. Su respiración era débil, apenas un suspiro. «Vamos, pequeña», murmuró sin pensar. Su voz sonó grave, cascada, como si viniera del fondo de la tierra. La llevó a la cabaña. El fuego aún crepitaba dentro, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de madera. Elías la recostó sobre una manta seca junto al hogar. Luego arrojó más leña, avivando las llamas. La observó durante unos segundos. No sabía quién era, ni qué hacía tan lejos de todo. Su vestido de viaje estaba rasgado, cubierto de lodo. Tenía un pequeño medallón en el cuello con una cruz grabada. Lo tocó con cuidado, y por un momento sintió que ella era una aparición, una intrusa en su purgatorio. «No debiste venir aquí», susurró, sin saber si le hablaba a ella o a sí mismo. Se movió por la cabaña en silencio, buscando una manta limpia. Le quitó los guantes empapados, las botas, el abrigo pesado. Cada prenda caía al suelo con un sonido húmedo. Cuando le tocó la muñeca sintió el pulso débil, pero firme. No estaba perdida todavía. Le secó el rostro con un trapo, apartando el cabello de su frente. La piel le ardía por la fiebre. En un rincón, preparó un té de hierbas con las plantas secas que había recogido semanas atrás. Las manos le temblaban, no de cansancio, sino de algo que no entendía. Una mezcla de nervios y miedo. Cuando volvió junto a ella, sus labios se movieron apenas. «¿Dónde estoy?», susurró la joven abriendo los ojos. Elías se quedó inmóvil. Aquella voz, suave y rota, era el primer sonido humano que escuchaba en 40 años. «En mi cabaña», respondió con un tono bajo, casi áspero. «En las montañas del norte». Ella trató de incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Él le ofreció el té, ayudándola a sostener la taza. «Gracias», dijo ella, apenas audible. «No sabía que alguien vivía aquí». «Nadie debería», replicó él apartando la mirada. La lluvia golpeaba el techo con furia y el viento hacía gemir las paredes. Ella miró alrededor, los ojos curiosos pese al cansancio. «Pensé que había visto humo». Su voz se interrumpió por una tos leve. «Mi caballo se asustó en el paso del río. Y luego no supe dónde estaba». Elías no respondió. Se limitó a observarla mientras bebía. Su piel, ahora bajo la luz del fuego, mostraba un tono cálido, dorado. Tenía las manos pequeñas, llenas de raspaduras. No era una dama de ciudad. Había viajado mucho, tal vez huyendo. «¿Cómo se llama?», preguntó ella alzando la vista. Elías dudó. Hacía tanto que nadie le hacía esa pregunta que casi había olvidado la respuesta. «Rourke», dijo al fin. «Elías Rourke». Los ojos de la joven brillaron por un segundo, como si reconociera el nombre. Pero no dijo nada. Se limitó a sentir. «Yo soy Alma Navarro». El silencio que siguió fue espeso. En él se escuchaban el fuego, la lluvia y el sonido leve de dos respiraciones que intentaban no reconocerse. Elías se levantó, incómodo. Caminó hacia la ventana y observó la oscuridad del bosque. Cada relámpago iluminaba los árboles retorcidos, los senderos donde había enterrado su pasado. Sabía que esa mujer no debía quedarse. Cada hora que pasara allí lo exponía al recuerdo, al deseo de volver a ser humano. Pero cuando se volvió hacia ella, la vio dormida, envuelta en la manta, respirando más tranquila. En su rostro había una paz que él había olvidado que existía. Afuera, la tormenta rugía con fuerza. Dentro, en cambio, reinaba un silencio nuevo. No el de la soledad, sino el de algo que empezaba a despertar. Elías se sentó junto al fuego sin quitarle los ojos de encima. No sabía por qué, pero sentía que esa noche había cambiado el rumbo del tiempo. La lluvia continuó hasta el amanecer. Y por primera vez en 40 años, Elías no durmió. No por miedo, sino por no querer perder de vista a aquella desconocida que había irrumpido en su infierno. La tormenta se dio al amanecer. Un sol pálido se filtraba entre los pinos, dejando al descubierto un mundo lavado por la lluvia. Elías Rourke abrió los ojos sin saber si había dormido o si había pasado la noche simplemente observando el fuego morir en brasas. En la manta junto al hogar, Alma aún dormía, con el rostro sereno, respirando con un ritmo tan leve que parecía temer despertar a sus propios fantasmas. Elías se levantó en silencio. Los años le habían enseñado a moverse como un lobo, sin ruido, sin dejar rastro. Salió a recoger agua del arroyo y el aire helado le mordió la piel. Mientras caminaba sintió algo que no había sentido en décadas, el impulso de regresar pronto, de no dejar sola la cabaña. El arroyo rugía más fuerte por la lluvia caída. Elías se agachó, llenó su cubo y miró su propio reflejo en el agua. Su rostro lo observó de vuelta.
el hombre viejo, endurecido, con la mirada de quien ha visto morir a todos los que amó. Pero ahora, en el fondo de sus pupilas, había algo nuevo, un leve brillo, apenas perceptible, como una chispa. Cuando volvió, el interior de la cabaña estaba tibio. Alma se había despertado. Sentada junto al fuego, trataba de reparar el dobladillo roto de su falda. Su cabello, aún húmedo, caía suelto sobre los hombros. Al verlo entrar, sonrió con una timidez que desarmó la dureza del hombre. «Buenos días, señor Rourke». Su voz sonaba suave, agradecida. Él dejó el cubo junto a la puerta. «No esperaba visitas», murmuró sin levantar la mirada. «Tampoco yo esperaba terminar en medio de una tormenta», respondió ella con un toque de humor. Luego, más seria, añadió: «Gracias por no dejarme morir allá afuera». Elías no contestó. Tomó el cuchillo de caza y comenzó a cortar un pedazo de carne seca. Su silencio no era descortesía, era miedo. No sabía cómo hablar con alguien. No sabía cómo no romper el frágil equilibrio que se había formado en esa cabaña. Alma lo observaba. Había algo en su rostro que le resultaba extraño. No era la severidad ni las arrugas del tiempo. Era la tristeza. Una tristeza que se podía tocar. «¿Vive aquí solo?», preguntó al fin. Él asintió. «Desde hace mucho». «¿Y nunca baja al pueblo?». «No hay nada para mí allí». Dejó el cuchillo sobre la mesa y la miró con una seriedad que la hizo contener el aliento. «Y no hay nada para usted aquí, señorita». Alma desvió la mirada. «Tal vez tenga razón, pero necesito quedarme unos días, hasta que el camino esté seco y mi caballo pueda andar». Elías no dijo que sí, pero tampoco la echó. Y en su silencio, Alma entendió que podía quedarse. Durante la mañana, ella limpió parte del suelo, ordenó los utensilios, cocinó pan con harina vieja que encontró en un saco. Elías la miraba trabajar desde el umbral, recordando una vida que ya no creía posible. Había olvidado el olor del pan, el sonido del agua hirviendo, el roce de pasos que no fueran los suyos. A mediodía, cuando el sol entraba por la ventana, Alma se sentó a su lado en la mesa. Le ofreció un trozo de pan. Elías lo tomó sin mirarla, pero cuando sus dedos rozaron los de ella, el contacto fue suficiente para congelarlo por un segundo. Alma lo notó. «¿Le pasa algo?», preguntó con preocupación. Él negó con un leve gesto, tragando saliva. «Hace mucho que nadie me toca». Las palabras salieron solas, y cuando las oyó, Elías sintió que el aire se le escapaba. No pretendía decirlo. Era una verdad enterrada tan hondo que no recordaba haberla pronunciado jamás. Alma no se rió ni apartó la mano. «Entonces ya era hora», dijo simplemente con una dulzura que lo desarmó. Por un momento se miraron, y en ese silencio algo invisible se movió entre ellos, un lazo tenue que no pertenecía ni al pasado ni al presente. Pero los ojos de Alma, esos ojos marrones, llenos de compasión, despertaron en Elías un recuerdo que lo golpeó como un disparo. Unos ojos iguales. Había visto esos mismos ojos en otra vida, muchos años atrás, el día que todo cambió. Elías se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo. «No me mire así», dijo con voz tensa. Alma frunció el ceño, sorprendida. «¿Así cómo?». «Como si supiera quién soy». Su tono era casi un rugido, mezcla de miedo y culpa. Ella lo miró confundida. «No sé quién es, señor Rourke, pero sé lo que veo. Y no es un monstruo». Elías retrocedió como si las palabras fueran un golpe. Nadie lo había defendido así. Nadie lo había mirado con esa ternura desde hacía 40 años. Salió al porche sin decir nada. Afuera el bosque estaba lleno de luz, pero dentro de él solo había sombras. Se apoyó contra el poste y respiró hondo. La voz de ella seguía resonando en su mente. «No es un monstruo». Y por primera vez desde que mató a su hermano, Elías sintió el deseo imposible de creerle. La tarde se deslizaba lentamente, bañando el bosque con una luz dorada que parecía hecha de polvo antiguo. Dentro de la cabaña el silencio era espeso. Elías permanecía sentado junto a la puerta, afilando su cuchillo, más por costumbre que por necesidad. Cada movimiento era medido, cada respiración vigilada. Desde su lugar podía ver a Alma doblando una manta, su silueta recortada contra el resplandor del fuego. Desde que ella había dicho aquellas palabras, «No es un monstruo», algo dentro de él se había desordenado. Nadie lo había defendido en 40 años. Nadie lo había mirado sin asco, sin miedo, sin las cicatrices del juicio. Y ahora esa mujer tan joven, tan viva, había entrado en su purgatorio y lo estaba llenando de sonidos olvidados. El roce de su vestido, el suspiro de sus manos al limpiar, el latido de la vida misma. Pero ese milagro lo asustaba más que cualquier amenaza. Elías apartó la mirada. No quería sentir, no debía. Cada emoción que había tocado en su vida había terminado en tragedia. Alma rompió el silencio. «¿Le duele la mano?», preguntó señalando una pequeña herida en su palma. Elías la miró sorprendido. Se había cortado mientras afilaba el cuchillo, pero no lo había notado. «No es nada»,
Déjeme ver, dijo ella con voz firme. Antes de que él pudiera responder, Alma se acercó y se arrodilló frente a él. Tomó su mano con cuidado. Su piel era cálida, suave. Elías se quedó inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera romper el momento. 40 años sin contacto. 40 años de piel endurecida por el sol, el trabajo y la soledad. Y ahora esas manos pequeñas lo tocaban como si sostuvieran algo sagrado. «Tiene una astilla», murmuró ella. Su tono era tranquilo, concentrado. Elías la observó trabajar. Sus dedos se movían con cuidado sobre su piel áspera, limpiando la herida con un paño húmedo. Cada roce era una descarga, un recordatorio de que su cuerpo aún era capaz de sentir. Alma levantó la vista y lo encontró mirándola. Por un instante el tiempo se detuvo. En los ojos de ella había algo que lo desarmó, ternura sin miedo. «Listo», dijo al fin, envolviéndole la mano con una tira de tela limpia. Elías tragó saliva. No tenía que hacerlo. «Lo sé», respondió ella sonriendo apenas, «pero lo hice igual». Se levantó y volvió al fuego. Elías siguió mirando su mano como si no fuera suya. Las yemas de sus dedos aún recordaban el calor del toque de ella. Era una sensación que no sabía cómo manejar, dolía. Y al mismo tiempo lo hacía sentirse vivo. La vio preparar la cena, sopa de hierbas, sencilla pero cálida. Ella hablaba poco, pero su presencia llenaba el espacio con una naturalidad que lo desconcertaba. Parecía no temerle al silencio ni a su compañía. Cuando la noche cayó, Alma colocó un plato frente a él. «Coma, por favor». Su voz tenía la suavidad de una orden amable. Elías asintió. Tomaron la sopa en silencio. Afuera los lobos aullaban a la luna y el viento silbaba entre las rendijas de las tablas. «¿Siempre está tan tranquilo aquí?», preguntó Alma. «Tranquilo». «Sí», respondió él después de un momento. «Pero no es lo mismo que estar en paz». Ella lo miró intrigada. «¿Y cuál es la diferencia?». Elías dejó la cuchara. «La tranquilidad es cuando el mundo no te molesta. La paz», miró el fuego, sus ojos perdidos en las llamas. «La paz es cuando tú ya no te molestas contigo mismo». Alma bajó la mirada. Entonces aún le falta encontrarla. El silencio volvió, pero era distinto, más suave, más íntimo. El fuego iluminaba sus rostros, y en el resplandor la distancia entre ellos parecía disminuir. Elías se levantó y fue a revisar la puerta, no porque temiera algo afuera, sino porque necesitaba apartarse de ese calor que lo desarmaba. Su cuerpo recordaba cosas que su alma había olvidado: cercanía, compañía, deseo. Cuando volvió, Alma ya estaba extendiendo su manta para dormir junto al fuego. «Buenas noches, señor Rourke. Y gracias por dejarme quedarme». Él asintió sin mirarla. «Buenas noches, señorita». Pero cuando ella se acostó y cerró los ojos, Elías permaneció inmóvil un largo rato. La miraba con una mezcla de respeto y confusión. Cada respiración suya llenaba la cabaña con un ritmo diferente al de los lobos, al del viento, al del fuego. Era el sonido de la vida, y él había olvidado cómo sonaba. Finalmente se sentó junto a la ventana. Miró la luna entre los árboles y se llevó la mano vendada al pecho. Aún podía sentir el calor de sus dedos allí. Y esa noche, mientras el bosque dormía, el viejo pistolero se dio cuenta de algo que lo aterrorizó más que cualquier enemigo. Por primera vez en 40 años. Quería vivir. El amanecer llegó lento, con una neblina espesa que cubría las montañas como un velo de algodón. Elías despertó antes del sol, como siempre. El hábito era una prisión que el tiempo no había podido romper. Se levantó sin hacer ruido, avivó el fuego y salió a recoger leña. El aire olía a humedad y a tierra nueva. Cuando volvió, Alma ya estaba despierta. Había trenzado su cabello y estaba alimentando al caballo con unas sobras de pan duro. La luz de la mañana entraba por la puerta abierta, bañando su figura en tonos suaves. Por un instante, Elías pensó que aquella imagen no podía ser real. «El animal va mejor», dijo ella al verlo. «Creo que pronto podré partir». Elías asintió sin responder. Las palabras partir y pronto le dolieron más de lo que esperaba. No entendía por qué. Pasaron el día en silencio, cada uno en lo suyo. Alma lavó las mantas, ordenó la mesa, barrió la tierra del piso con una escoba improvisada. Elías reparó el corral y revisó las trampas del bosque. Pero incluso mientras trabajaban separados, había una presencia invisible entre ellos, un lazo que no necesitaba palabras. Cada vez que ella lo miraba, Elías apartaba los ojos, temeroso de lo que podría revelar esa mirada. La cercanía lo inquietaba. Había pasado tanto tiempo huyendo del mundo que no sabía cómo enfrentarse a alguien que lo trataba como un ser humano. A mediodía, Alma salió a buscar agua. Elías la siguió a cierta distancia sin que ella lo notara. No confiaba en el bosque ni en su propia tranquilidad. Desde los matorrales la observó arrodillarse junto al arroyo. Sus manos tocaban el agua con cuidado,
como si el mundo fuera algo frágil que debía tratarse con ternura. Y allí, entre el reflejo del agua y el murmullo del viento, Elías vio algo que no esperaba, una lágrima corriendo por la mejilla de Alma. Se quedó quieto sin saber qué hacer. Quiso acercarse, preguntarle, pero el miedo lo detuvo. Era un hombre que había olvidado cómo consolar. En su vida las palabras siempre habían llegado tarde. Esa noche el silencio dentro de la cabaña pesaba más que de costumbre. El fuego chispeaba y crepitaba, pero el aire estaba denso, lleno de cosas no dichas. ¿Por qué lloraba hoy?, preguntó Elías finalmente, sin levantar la vista del fuego. Alma, que cosía junto a la mesa, se detuvo. ¿Me vio? Sí, ella respiró hondo. No lo sé. Tal vez porque hace tanto que no me siento a salvo. Y cuando uno se siente a salvo, las lágrimas llegan solas. Elías la miró por un instante. ¿De qué huye? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Alma lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. No puedo decírselo. Aún él asintió. No insistió. Sabía lo que era cargar con secretos que no se pueden compartir. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era vacío. Estaba lleno de comprensión. Dos almas rotas compartiendo el mismo techo, el mismo fuego, el mismo intento de sobrevivir al pasado. Pasaron los días y el bosque volvió a llenarse de sonidos. Los lobos rondaban menos. El arroyo corría más claro. En las mañanas, Elías se encontraba escuchando el canto de los pájaros y el murmullo de Alma tarareando una melodía que no conocía. Ella había empezado a hablarle más, de los caminos que había cruzado, de los lugares que soñaba ver, de la idea de un hogar que aún no encontraba. Él la escuchaba sin decir mucho, pero cada palabra suya iba abriendo grietas en la coraza que había construido durante 4 décadas. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Alma se sentó junto a él en el porche. Elías estaba tallando un trozo de madera, creando algo que ni él mismo sabía qué era. ¿Alguna vez pensó en volver al mundo?, preguntó ella. Él se quedó mirando el horizonte. El mundo no quiere hombres como yo. Tal vez no el de antes, respondió ella con calma, pero el de ahora podría necesitarlo. Elías sonrió apenas, una mueca que hacía años no se le escapaba. ¿Y usted? ¿A dónde irá cuando su caballo sane? Alma bajó la mirada. No lo sé. Donde el pasado no me alcance. El viento movió las hojas secas. Por un momento ninguno habló. Quizás, dijo él después de un largo silencio, el pasado nunca deja de alcanzarnos. Pero hay lugares y personas que lo hacen más llevadero. Alma lo miró sorprendida. No respondió, pero su expresión cambió. Sus ojos brillaron con una emoción que no necesitaba palabras. Cuando la noche cayó, Alma entró a la cabaña y Elías se quedó afuera. Miró el cielo estrellado, el mismo que había visto durante 40 años de soledad. Pero ahora algo era distinto. El silencio seguía allí, sí, pero ya no pesaba igual. Por primera vez, ese silencio no era su castigo. Era el puente que lo unía a ella. El frío llegó temprano aquella noche. Un viento áspero bajó de las montañas, golpeando las paredes de la cabaña como si quisiera entrar. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. Ni los lobos se atrevían a aullar. Dentro, el fuego ardía abajo, lanzando sombras que se movían por las paredes como fantasmas antiguos. Elías agregó un tronco y observó cómo las llamas revivían, lamiendo el aire. Detrás de él, Alma doblaba una manta junto a la cama. Habían pasado ya varias semanas desde que ella llegó. El caballo estaba casi recuperado. Cada día, Elías esperaba escuchar las palabras que más temía. Me iré mañana. Pero no las decía. No aún. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era distancia. Era una espera. Una cuerda tensa entre dos almas que sabían que, si daban un paso más, nada volvería a ser igual. Esa noche, Alma se acercó al fuego y se sentó frente a él. Llevaba una camisa de lino que Elías le había dado, demasiado grande para su cuerpo. Las mangas le cubrían las manos y el cuello le caía un poco, dejando ver su piel morena a la luz de las brasas. ¿No tiene frío?, preguntó Elías rompiendo el silencio. Un poco, pero me gusta el fuego. Tiene algo que calma. Lo miró con una sonrisa tenue. Como usted, Elías apartó la mirada incómodo. No recordaba la última vez que alguien lo había comparado con algo bueno. Yo no calmo nada, respondió gruñendo suavemente. Soy más bien el fuego. Alma lo miró con curiosidad. ¿Y qué lo hizo arder así? Él suspiró hundiendo la vista en las llamas. La guerra, la pérdida, el tiempo. Uno se acostumbra a quemarse solo. Pero aún queda fuego, dijo ella en voz baja. Si no, no me habría dejado quedarme. Elías no respondió. No podía. Había algo en su voz que atravesaba las defensas que tanto le había costado construir. El viento afuera aulló de repente. La puerta tembló en sus bisagras. Alma se estremeció.
Parece que la montaña se queja. No es la montaña, dijo él. Es el invierno que viene temprano. Elías se levantó para asegurar la puerta. Cuando volvió, vio que Alma se había acercado más al fuego, abrazando sus rodillas. Su cabello caía suelto sobre los hombros. Había algo frágil y al mismo tiempo poderoso en su quietud. Él tomó una manta y se la acercó. «Tome». Ella la recibió, pero en lugar de envolverla sobre sí misma, lo miró a los ojos. «¿Y usted?» «Estoy bien». «No lo está», dijo ella con suavidad. «Tiembla». Elías no se dio cuenta hasta que ella lo señaló. Sus manos, endurecidas por los años, temblaban levemente. Tal vez por el frío, tal vez no. «Venga», dijo Alma, haciendo un gesto hacia el fuego. No es pecado compartir el calor. Él dudó. Dudar era lo que sabía hacer. Pero algo dentro de él se rindió al fin. Se sentó junto a ella a una distancia prudente. El calor del fuego y el de su cuerpo se mezclaron, llenando el aire de algo más denso que el humo. Durante un largo rato no hablaron. Solo escucharon el crujir de la leña, el silbido del viento, el sonido de dos corazones que sin saberlo empezaban a acompasarse. De pronto una chispa saltó del fuego y cayó cerca del borde de la manta. Alma dio un pequeño grito. Elías instintivamente se inclinó para apartarla. Sus manos se encontraron. Fue un contacto breve, pero suficiente para romper 40 años de silencio. Él intentó retirar la suya, pero ella la sostuvo. Su piel era cálida, firme. Lo miró sin miedo. «No quiero que tenga miedo de mí». Elías tragó saliva. «No lo tengo. Es de mí de quien debería tener miedo usted». «No», respondió ella. «Usted no asusta. Solo se esconde». Elías sintió que algo dentro de él se quebraba suavemente. «No sé qué hacer con esto», admitió. «No tiene que hacer nada», dijo Alma. «Solo no se aparte». Y él no se apartó. Las horas pasaron lentas. Afuera la tormenta rugía. Adentro el fuego seguía vivo, reflejando destellos dorados sobre sus rostros. En ese resplandor, el hombre que no había sido tocado en 40 años permitió que su corazón recordara lo que era sentirse humano. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió. Por primera vez en décadas, Elías no pensó en huir, ni en el pasado, ni en las cicatrices. Solo en el peso leve de una cabeza sobre su hombro y el sonido tranquilo del fuego ardiendo. Esa noche no hubo promesas ni palabras grandes. Solo un silencio compartido, cálido y tierno que decía más que cualquier confesión. Cuando el fuego se apagó, ya no había distancia entre ellos. Solo la certeza de que algo había cambiado para siempre. El amanecer llegó despacio con una luz gris que entraba por las rendijas de la cabaña. El fuego se había apagado hacía horas, pero el calor permanecía, atrapado entre las mantas y el recuerdo de la noche anterior. Elías abrió los ojos primero. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego vio el cabello oscuro de Alma sobre su pecho, el leve movimiento de su respiración y todo regresó como una marea silenciosa. La mente le gritó que se apartara, que aquello era un error. Pero el cuerpo, cansado de la soledad, se negó. Permaneció inmóvil, sintiendo el peso liviano de ella sobre su piel. Afuera, los pájaros cantaban ajenos al torbellino que se formaba dentro del viejo ranchero. Había pasado 40 años evitando el contacto humano. Había jurado no dejar que nadie cruzara el muro que había construido. Y sin embargo, allí estaba ella. Cuando Alma despertó, lo primero que hizo fue incorporarse lentamente cubriéndose con la manta. No había vergüenza en sus ojos, solo una tristeza tranquila. «Buenos días», susurró. Elías asintió. «Buenos días». Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que se siente en los huesos. Ella bajó la mirada. No debió pasar. Él respiró hondo. «No», pero pasó. Alma asintió sin mirarlo. Se levantó, fue hacia la mesa y comenzó a preparar café. Sus movimientos eran precisos, pero había algo contenido en ellos, algo que temblaba debajo de la calma. Elías se incorporó lentamente. Cada músculo parecía recordarle lo que había hecho, lo que había sentido, lo que había permitido. Se acercó al fuego apagado y removió las brasas intentando avivarlas. «¿Se arrepiente?», preguntó él de pronto, sin levantar la vista. Alma se detuvo. El sonido del agua hirviendo llenó el silencio antes de su respuesta. «No lo sé, hay cosas que una no planea, pero tampoco niega». Elías giró para mirarla. Ella seguía de espaldas, pero sus hombros estaban tensos. «Yo», empezó él, pero no encontró las palabras. «No soy un hombre que merezca ternura». «Eso no lo decide usted», replicó ella suavemente. «A veces la vida se empeña en dársela igual». Él se quedó callado. Durante el desayuno casi no hablaron. Solo se escuchaban los sonidos del bosque, el chisporroteo del fuego renacido y el roce de las tazas sobre la mesa. Pero algo había cambiado entre ellos. Una cercanía nueva, incómoda y dulce a la vez. Después Alma salió a revisar su caballo. Elías la observó desde la puerta. Ella caminaba entre la hierba húmeda, con el aire frío levantándole el cabello.
La luz del sol iluminaba su rostro y por un instante él sintió un deseo profundo de detener el tiempo. Cuando volvió, traía una expresión distinta, más seria. El caballo ya puede cabalgar. Elías sintió cómo las palabras lo atravesaban como una bala. Entonces, se irá. Ella lo miró y por primera vez no apartó la vista. No lo sé, tengo un lugar al que debo ir, pero no estoy segura de querer llegar. Él frunció el ceño. ¿Qué lugar? A donde todo comenzó, respondió con un temblor en la voz. A un rancho cerca del paso de las montañas, donde se detuvo. Tragó saliva. Donde murió mi esposo. Elías la miró sorprendido. ¿Era su esposo? Sí, su voz era apenas un susurro. Un hombre cruel. Me escapé una noche cuando pensé que ya no respiraba, pero alguien me vio, y si descubren que sigo viva, vendrán por mí. Elías sintió como el aire se volvía más denso. ¿Quién vendrá? ¿Los hombres de él o su hermano? No lo sé, pero alguien. Siempre hay alguien que cree tener derecho sobre lo que uno deja atrás. Elías apretó los puños. Había pasado media vida huyendo de su propio pasado, pero escucharla le encendió algo más, una furia silenciosa. Aquí no la encontrarán. Alma lo miró, con lágrimas contenidas. No quiero que lo lastimen por mi culpa. Él dio un paso hacia ella. Nadie me ha lastimado en 40 años, Alma. No empezarán ahora. Por un momento se quedaron frente a frente, respirando el mismo aire. El fuego crepitó como si aprobara en silencio. Ella extendió la mano tocándola de él con suavidad. No quiero traerle más sombras, Elías. Ya vivía en la oscuridad, respondió. Usted solo encendió una luz. Sus miradas se encontraron y en ese instante ambos comprendieron que ya no había regreso. Afuera, el viento soplaba con fuerza. En el horizonte, una bandada de cuervos volaba hacia el norte, como si presintieran tormenta. Dentro de la cabaña, la paz era frágil y el destino cada vez más cerca. Elías lo sintió antes de verlo. Ese tipo de silencio no pertenecía al bosque. Era un silencio que olía a hierro, a cuero, a hombres. Esa mañana el aire estaba denso, cargado de presagio. Mientras Alma molía el maíz dentro de la cabaña, él salió a revisar las trampas. Pero apenas había cruzado el arroyo cuando vio las huellas. Cascos de caballo, 4, tal vez 5. Frescas, muy frescas. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza que no sentía desde hacía años. No eran cazadores ni colonos. Nadie se acercaba a esas tierras. Regresó en silencio, como un lobo viejo que vuelve a proteger su madriguera. Desde la distancia vio la figura de Alma inclinada sobre el fuego sin saber aún lo que se avecinaba. «Alma», dijo al entrar, «necesito que prepares una bolsa pequeña. Solo lo necesario». Ella lo miró extrañada. «¿Qué ocurre?» «Alguien viene». El color se le fue del rostro. «¿Estás seguro?» Elías asintió. 5 caballos, al sur del arroyo. Van hacia aquí. Por un instante el miedo la paralizó. Luego, como si algo dentro de ella se encendiera, comenzó a moverse con rapidez. Tomó un pequeño bolso de tela y metió lo esencial. Pan seco, agua, una manta. «No creí que me encontrarían tan pronto», susurró. Elías se acercó a la ventana. En el horizonte una línea de polvo se levantaba. «Dices que eran los hombres de tu esposo. ¿Qué querrían ahora si él está muerto?» Alma apretó los labios. «Él no murió. No como yo creí. Lo dejé malherido, pero alguien debió ayudarlo». Elías giró hacia ella incrédulo. «¿Quieres decir que está vivo?» «Sí», respondió ella con voz temblorosa. «Y no se detendrá hasta verme muerta». El silencio dentro de la cabaña se volvió insoportable. Elías apoyó las manos sobre la mesa. Las cicatrices de sus dedos parecían arder. «Entonces no irá a ninguna parte sola». Ella lo miró con los ojos húmedos. «No quiero que mueras por mí». Él sonrió sin alegría. «Ya morí una vez, Alma, hace 40 años. Esto…» La miró con ternura. «Esto es lo más vivo que me he sentido». Cuando los jinetes aparecieron en la colina, el sol ya empezaba a caer. Eran 5, tal como Elías había contado. Uno de ellos, el del centro, llevaba un abrigo oscuro y una cicatriz cruzándole la mejilla. «Él», susurró Alma al verlo. «Samuel». Elías tomó su rifle del gancho junto a la puerta. «Quédate adentro. No salgas hasta que te lo diga». «No, Elías», empezó a decir, pero él ya había salido. Afuera el aire estaba helado. Los hombres se acercaron al paso, observando al viejo ranchero frente a la cabaña. «Buscamos a una mujer», gritó el de la cicatriz sin desmontar. Elías no se movió. «Aquí no hay ninguna». El hombre sonrió con desprecio. «¿Y quién eres tú para ocultarla, viejo?» «Solo un hombre cansado de la guerra», respondió. «Vuelvan por donde vinieron». Los forasteros rieron. Uno de ellos escupió al suelo. «El patrón paga bien por su esposa. Dice que le pertenece». Elías apretó el gatillo del rifle, pero no disparó. «Nadie pertenece a nadie».
El rostro del hombre se endureció. Entonces morirás por una mujer que ni conoces. Tal vez, dijo Elías, pero morir libre siempre vale más que vivir arrodillado. El silencio se rompió con un disparo. Elías se lanzó al suelo, respondió con un tiro certero. Uno de los hombres cayó del caballo. Los demás retrocedieron buscando cobertura. Desde dentro Alma gritó su nombre. Elías, quédate adentro. Rugió él recargando el arma. El tiroteo duró apenas unos minutos, pero el eco se extendió por todo el valle. Cuando el humo se disipó, 3 hombres yacían en el suelo. Los otros 2 huyeron cuesta abajo, desapareciendo entre los árboles. Elías permaneció de pie, respirando con dificultad. Sangre le corría por el hombro. Alma salió corriendo, lo alcanzó antes de que cayera. No, no te atrevas a irte ahora. Él sonrió débilmente. Tranquila, no es profundo. Ella lo sostuvo entre sus brazos temblando. Te dije que no quería que murieras por mí. Y yo te dije. Tosió con una mueca de dolor. Que ya estaba muerto antes de conocerte. El sol se ocultó por completo, tiñendo el bosque de rojo. Junto a la cabaña el fuego aún humeaba. Esa noche, mientras Alma limpiaba la herida y Elías intentaba mantenerse consciente, el eco de los disparos aún resonaba en la montaña. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo. Era el miedo de verla huir, de perderla cuando amaneciera. Y en el silencio entre ellos, ambos entendieron que el pasado no había terminado, solo había cambiado de forma. La herida ardía como fuego vivo. Elías apenas podía mover el brazo, pero se negaba a cerrar los ojos. La noche había caído sobre la montaña, densa y muda, con ese silencio que siempre sigue a la violencia. Alma lo sostuvo mientras lo recostaba sobre la cama. Su respiración era rápida, los dedos le temblaban, pero no había pánico en su rostro, solo determinación. Tienes que dejar que saque la bala, dijo con voz firme. Él asintió apenas. Había sobrevivido a heridas peores, pero no recordaba haber sentido tanto miedo. No por sí mismo, sino por ella. Alma acercó un hierro al fuego y esperó a que enrojeciera. Elías apretó los dientes, preparándose. Cuando el metal tocó la piel, el dolor fue insoportable. Un rugido gutural escapó de su garganta, pero no se movió. No gritó su nombre, no maldijo. Solo la miró, y en esa mirada, Alma vio lo que ningún hombre le había mostrado jamás: fe. Cuando terminó, limpió la herida con un paño húmedo y lo cubrió con una venda improvisada. Vas a vivir, dijo intentando sonar convencida. Elías soltó una risa débil. He escuchado eso antes. Ella lo miró con ternura, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendo por qué haces esto. No me debes nada. Él giró la cabeza con esfuerzo, mirándola a través del cansancio. No lo hago porque deba. Lo hago porque quiero. Porque después de 40 años por fin encontré algo que vale la pena proteger. Alma apretó los labios. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La madrugada los encontró aún despiertos. Afuera, el bosque había vuelto a la calma, pero la tensión en la cabaña seguía viva. Elías dormitaba con la respiración pesada. Alma, sentada a su lado, no podía dejar de mirarlo. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Los 2 hombres que huyeron volverían, y no solos. Samuel no era de rendirse. Si había sobrevivido a la herida que ella le dio, era porque el odio lo mantenía vivo. Cerró los ojos por un momento, recordando aquella noche. El ruido de los gritos, el olor del whisky, el golpe de sus manos. Lo había soportado durante años, hasta que una noche él quiso acabar con ella. Ella solo alcanzó a defenderse. Y cuando vio su sangre, pensó que todo había terminado. Hasta ahora. Elías se movió, abriendo los ojos. ¿Qué hora es? Aún es de noche, respondió ella. Debes descansar. No puedo dormir. No mientras sigas pensando en huir. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes que...? Lo veo en tus ojos. Los mismos ojos que tenía yo cuando me escondí aquí. Alma se quedó callada. Escucha, dijo él incorporándose con esfuerzo. Si quieres marcharte, te ayudaré. Pero si te quedas, tienes que saber que ese hombre volverá. Y cuando lo haga, no habrá otra salida más que pelear. Ella bajó la mirada. No quiero que te maten por mi culpa. Entonces no me lo pongas tan fácil, respondió él con una sonrisa cansada. Quédate. Alma lo observó largo rato. Había una mezcla de miedo y esperanza en su pecho. Si me quedo, morirás. Si te vas, ya estoy muerto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier promesa. Ella tomó su mano, la apretó entre las suyas. No soy buena para quedarme en un lugar, Elías. Nunca lo fui. Entonces quédate solo esta vez. Una vez. Sus ojos se encontraron y en ellos hubo algo que ya no era miedo. Era destino. Horas después, el amanecer trajo una luz fría. Elías se levantó despacio, dolorido pero firme. Se acercó al umbral y miró el horizonte. Había rastros de humo a lo lejos. Los hombres volverían, quizá esa misma tarde. Alma salió detrás de él.
Podemos huir por el paso del norte, dijo. Si viajamos con el sol a la espalda, quizá los perdamos. Elías negó con la cabeza. No, si huimos solo seguirán tu rastro, y algún día volverán. Yo conozco este terreno mejor que ellos. Aquí los detendremos. Ella se estremeció. ¿Detendremos? Él la miró con seriedad. Sí, esta vez no estarás sola. Por primera vez desde que se conocieron, Alma sonrió sin tristeza. Entonces quédate conmigo hasta el final. Elías asintió. Hasta el final. Cuando el sol subió del todo, ambos estaban listos. La vieja escopeta cargada, la puerta reforzada, la decisión tomada. Sabían que el precio de quedarse sería alto, pero también sabían que la soledad lo era más. Y por primera vez el hombre que no había sido tocado en 40 años eligió el fuego sobre la sombra. El día amaneció con un silencio extraño. Ni pájaros, ni viento, ni el murmullo del arroyo. Todo el valle parecía contener el aliento, como si incluso la tierra supiera que algo estaba por suceder. Elías salió al porche con el rifle al hombro. El sol se filtraba entre los árboles, dorando las hojas muertas. Su herida dolía, pero no lo detendría. Había pasado la noche sin dormir, escuchando cada sonido, cada crujido, cada respiración de Alma junto al fuego. Ella salió poco después con el cabello trenzado y la mirada firme. Llevaba una pistola en la cintura, una que él le había dado antes del amanecer. No sé si sabré usarla, dijo. Aprenderás rápido, respondió Elías. Solo apunta al miedo. Nunca falla. Ella asintió, aunque las manos le temblaban. A media mañana los vieron venir. 6 hombres esta vez. Samuel al frente, montado en un caballo negro con el rostro endurecido por el odio. Tenía el brazo derecho vendado, pero sostenía las riendas con la otra mano, tan firme como siempre. Elías levantó el rifle, observando por la mira. Ahí está, murmuró. El demonio que te robó la vida. Alma respiró hondo. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. No quiero verlo morir, susurró. Entonces no mires, dijo él. Pero no huyas. Los jinetes se detuvieron frente a la cabaña. Samuel bajó del caballo, avanzando unos pasos. Elías, gritó con voz ronca. No sé quién eres ni qué te dijo esa mujer, pero me pertenece. Elías apoyó el rifle sobre la cerca y habló sin levantar la voz. No se puede poseer a quien no te ama. Samuel rió, una risa amarga. El amor no tiene nada que ver. Es mía porque la encontré, la alimenté y la vestí. Sin mí, no sería nada. Alma salió a la puerta. Su voz tembló, pero fue firme. No soy tuya, Samuel. Nunca lo fui. Samuel la miró, y por un instante algo en su rostro se quebró. Pero solo duró un segundo. Luego el odio volvió, más fuerte. Entonces morirás con él. Elías alzó el rifle. No des un paso más. El hombre rió de nuevo, girando hacia sus hombres. Mátenlo. Tráiganla viva. El caos se desató en un instante. Los disparos rompieron el silencio del bosque. Las balas golpearon la madera, levantando astillas. Elías respondió desde el porche, su puntería implacable. Cayó uno, luego otro. Pero los demás seguían avanzando, gritando, rodeando la cabaña. ¡Atrás!, gritó Elías a Alma. ¡Atrás! Ella obedeció, pero al ver a un hombre acercarse por el lado de la ventana, apuntó con manos temblorosas y disparó. El ruido la sacudió por dentro. El hombre cayó. Ella quedó paralizada, el arma humeante en las manos. Elías se giró al oír el disparo. «Bien hecho», le gritó sin tiempo para más. Samuel aprovechó el momento. Disparó. La bala rozó el costado de Elías, haciéndolo retroceder. Cayó de rodillas, pero no soltó el rifle. «¡No!», gritó Alma corriendo hacia él. Elías levantó la mirada. «Quédate». Atrás, pero ella no lo hizo. Se arrodilló junto a él, intentando detener la sangre con sus manos. Samuel se acercó, apuntando directamente hacia ambos. «Te dije que no podías esconderte de mí, mujer». Elías, con el último resto de fuerza, levantó el arma y disparó. La bala impactó a Samuel en el pecho. Su cuerpo dio un paso hacia atrás, tambaleándose, antes de caer pesadamente sobre la tierra. El silencio volvió, denso, eterno. Los hombres restantes huyeron sin mirar atrás. El polvo se levantó tras ellos y luego solo quedaron el viento y el olor a pólvora. Alma miró el cuerpo de su esposo y luego a Elías, que respiraba con dificultad. «Lo hiciste por mí». «No», respondió él con voz débil. «Lo hice por nosotros». Ella lo abrazó, sosteniéndolo contra su pecho. «No te mueras, Elías, por favor, no ahora». Él sonrió apenas. «No planeo hacerlo. No mientras sigas aquí». El sol se ocultó lentamente tras las montañas, bañando el campo en tonos rojos. Elías seguía con vida, pero la herida era profunda. Y aunque la amenaza había caído, ambos sabían que la batalla aún no había terminado, porque después de 40 años de silencio, Elías había vuelto a sentir. Y ahora amar dolía más que cualquier bala. La lluvia comenzó al caer la tarde, lenta al principio, luego implacable.
Golpeaba el techo de la cabaña como si el cielo llorara todo lo que ellos no podían. Elías yacía en la cama, pálido, con los labios secos y el pecho vendado. La bala había pasado de lado, pero el sangrado no cedía. Alma había hecho todo lo que sabía: limpiar la herida, coser la piel temblando, rezar con los dientes apretados. Ahora, mientras el fuego chispeaba y la tormenta rugía afuera, se sentó a su lado sosteniendo su mano. «No cierres los ojos», le susurró. «Prometiste que no ibas a dejarme». Elías la miró, los ojos grises empañados por el dolor. «No pienso irme, aunque el infierno me tire del brazo». Ella apretó su mano con fuerza. «No digas eso, no vas a morir, ¿me oyes?». Él intentó sonreír. «He estado muerto durante 40 años, Alma. Desde aquella guerra, desde antes de que nacieras. Tú me trajiste de vuelta». Horas después la fiebre lo consumía. Murmuraba nombres que ella no conocía, batallas, voces del pasado. Alma mojaba un paño y lo pasaba por su frente una y otra vez sin detenerse. «Calla, Elías», susurraba. «Ya no estás allí. Estás conmigo». Afuera, el viento azotaba los árboles. El relámpago iluminaba la habitación, proyectando sombras que parecían moverse por las paredes. Cada trueno la hacía saltar, pero no se apartaba de su lado. En un momento Elías abrió los ojos y la miró, como si la viera por primera vez. «¿Por qué te quedas?», preguntó con voz ronca. «Podrías irte». Ahora que él está muerto, Alma lo miró sin vacilar. «Porque no tengo a dónde ir, y porque tú eres mi hogar». Él la observó largo rato hasta que una lágrima rodó por su mejilla. No era de dolor físico, era de algo más antiguo. «Hace mucho que nadie me llamaba hogar». La noche avanzó, el fuego menguó, la lluvia se volvió un murmullo constante. Alma apoyó la cabeza sobre el borde de la cama, agotada, sin soltarle la mano. Casi al amanecer, Elías habló otra vez. Su voz era débil pero clara. «Alma, prométeme algo, lo que sea. Si yo no…» Tosió. «Si no despierto mañana, no entierres mi cuerpo en la colina. Llévame al río, donde crecen los álamos. Es el único lugar donde alguna vez sentí paz». Ella levantó la cabeza, los ojos encendidos por la rabia y el dolor. «No digas eso, no vas a morir, Elías. No lo permitiré. Prométemelo». «No, Alma». Ella se levantó de golpe, empapada en lágrimas. «Ya he perdido suficiente», gritó. «Perdí mi nombre, mi casa, mi pasado. No pienso perderte también». El silencio cayó pesado. La tormenta afuera empezaba a calmarse. Solo se oía el goteo constante del agua en el alféizar. Elías la miró con ternura infinita. «Entonces prométeme otra cosa». Ella temblaba, pero asintió. «Dime, prométeme que vivirás, pase lo que pase, que no volverás a ser sombra de nadie». Alma se arrodilló junto a la cama. «Te lo prometo, pero solo si tú prometes luchar». Él sonrió débilmente. «Trato hecho». Se quedaron así, mirándose, mientras la primera luz del amanecer se filtraba por la ventana. El día se amaneció con olor a tierra mojada. Elías dormía, su respiración más lenta pero estable. Alma salió al porche, agotada pero erguida, viendo cómo el valle despertaba bajo la lluvia que aún caía fina. El cuerpo de Samuel seguía allí, cubierto con una lona. Lo había dejado donde cayó, no por descuido, sino por elección. «Que la tierra se encargue de él», pensó. «Yo me encargaré de los vivos». Miró al horizonte. La tormenta había limpiado el aire y un arco iris tenue cruzaba las montañas. Alma respiró hondo, dejando que el viento le secara las lágrimas. Dentro, Elías murmuró su nombre entre sueños. Ella regresó a su lado y tomó su mano una vez más. «Estoy aquí», le dijo suavemente. «Siempre estaré aquí». La lluvia golpeaba el techo, constante como un pulso. Y con cada gota la promesa se sellaba más profundamente. Dos almas heridas, aprendiendo a amar en medio de las ruinas. El sol regresó después de 3 días de lluvia. La cabaña olía a madera húmeda, a tierra, a vida que vuelve. Elías abrió los ojos por primera vez sin fiebre. Vio el techo, el fuego encendido y la figura de Alma dormida en una silla con la cabeza recostada sobre sus brazos. La observó largo rato. Había algo sagrado en ese silencio, en ella, en el modo en que su cabello caía desordenado, en cómo sus manos aún lo tocaban, incluso dormida, como si temiera que desapareciera. «Alma», murmuró con voz ronca, ella. Despertó sobresaltada, y al verlo sonreír, soltó un sollozo ahogado. «Pensé que no volvería a oírte», susurró.
Yo también lo pensé, dijo él con una sonrisa débil. Ella corrió a traerle agua y cuando le acercó el vaso, sus manos temblaban. Elías la observó con gratitud y cuando sus dedos se rozaron, ambos sintieron ese pequeño relámpago que ninguna tormenta podía igualar. Te debo la vida, dijo él. No me la debes, respondió ella. La ganaste. Esa tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Alma salió a buscar leña. En el bosque los colores parecían más vivos. Los álamos brillaban con el agua aún aferrada a sus hojas, y el aire olía a promesa. Pero no tardó en darse cuenta de que no estaba sola. A lo lejos, entre los árboles, divisó a 3 hombres a caballo. La miraban desde la distancia, sin acercarse. Llevaban sombreros bajos y rifles cruzados. Alma sintió el corazón golpearle el pecho. Corrió de vuelta a la cabaña. Elías, jadeó al entrar. Hay hombres en el bosque. Elías se incorporó con esfuerzo. ¿Cuántos? 3. No sé si del grupo de Samuel. Él se puso en pie tambaleante, pero con los ojos fríos y determinados. Entonces vienen a terminar lo que empezó. Alma se acercó y lo detuvo. Estás débil. No puedes luchar otra vez. Él tomó su mano y la miró con una calma extraña. No se trata de luchar, Alma. Se trata de poner fin a esto. Pasaron la noche vigilando. El fuego se mantuvo encendido y cada crujido afuera los mantenía tensos. Pero los hombres no se acercaron. Solo observaban desde la oscuridad esperando algo. Al amanecer, cuando el cielo se tiñó de gris rosado, Elías salió al porche apoyado en su rifle. Alma lo siguió envuelta en una manta. Los hombres seguían allí, inmóviles como sombras. Uno de ellos se adelantó. No queremos problemas, viejo, gritó. Venimos por el cuerpo. Elías lo miró sin moverse. El cuerpo está donde cayó. Llévenselo. Pero si cruzan esta cerca, los entierro con él. Hubo un silencio largo. El viento movía las ramas y el sol comenzaba a salir. Finalmente el hombre asintió. Lo haremos con respeto. No por él, sino por nosotros. Elías bajó el rifle lentamente. Eso es más de lo que merece. Los hombres desmontaron, recogieron el cuerpo de Samuel y se marcharon sin volver la vista atrás. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Alma soltó el aire que había contenido todo ese tiempo. Elías se sentó en el escalón del porche, exhausto. Ella se arrodilló a su lado. Se acabó, susurró. Él asintió mirando el horizonte. Sí, pero ahora hay que decidir qué viene después. Durante los días siguientes, el valle recuperó la calma. Alma reparó el techo, limpió la tierra ensangrentada y plantó flores junto a la puerta. Cada día, Elías caminaba un poco más. Su cuerpo sanaba, pero también algo dentro de él. Una tarde, mientras el sol caía dorando el campo, Elías la encontró junto al arroyo, lavando ropa. Se acercó sin hacer ruido. Nunca imaginé que volvería a ver algo tan hermoso, dijo. Ella sonrió sin mirarlo. ¿El agua? No. Él se detuvo junto a ella. Tú. Alma lo miró entonces. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo desapareció. Solo el murmullo del agua y el viento jugando con sus cabellos. Elías dio un paso más. He pasado 40 años evitando el tacto de otro ser humano. Hasta aquella noche contigo. Pensé que moriría con ese miedo. Pero tú me enseñaste que el alma también puede despertar. Ella se acercó lentamente. Y tú me enseñaste que el amor no siempre duele. Se quedaron así, bajo el sol del atardecer, las manos unidas, los silencios diciendo todo. Esa noche el fuego volvió a arder fuerte. Ya no para espantar el frío, sino para celebrar la vida que aún ardía en ellos. Alma apoyó su cabeza en el hombro de Elías. ¿Y ahora qué haremos? Él la miró con ternura. Lo que hacen los vivos, Alma. Construir, soñar, y no volver a esconderse nunca más. El viento sopló suave, moviendo las cortinas. Afuera, el valle dormía tranquilo, y por primera vez en décadas, Elías también. El alma de ambos había despertado. Elías sabía que la paz en el valle no duraría. Siempre hay alguien que escucha, alguien que habla. Y así fue. 2 semanas después de la muerte de Samuel, los rumores comenzaron a viajar por los caminos polvorientos hacia el pueblo más cercano. El viejo del rancho mató a 3 hombres. Dicen que una mujer lo ayudó. Samuel no murió por accidente. Al principio solo eran murmullos. Pero los murmullos se convierten en ecos. Y los ecos en visitas no deseadas. Aquella mañana, Alma estaba colgando ropa al sol cuando vio la nube de polvo a lo lejos. Un jinete solitario avanzaba por el camino. El reflejo del sol en su placa la hizo tensarse al instante. Elías, dijo en voz baja,
Viene alguien. Él salió del granero con la mirada alerta. ¿Cuántos? Solo uno. Pero lleva insignia. Elías frunció el ceño. El alguacil. Lo temía. El jinete se detuvo frente a la cerca, desmontó con calma y se quitó el sombrero. Era un hombre alto de barba gris y ojos que lo habían visto todo. Elías Crow dijo. Hace años que no escuchaba tu nombre. Elías asintió lentamente. Tom Reeves. Pensé que estarías retirado. Y lo estaba, respondió el alguacil. Hasta que 3 cuerpos aparecieron flotando río abajo. Alma se acercó, con el corazón en un puño. Ellos vinieron a matarnos, dijo. Lo que pasó fue defensa propia. Tom la miró. No con hostilidad, sino con una especie de compasión cansada. No dudo de eso, señora. Pero el problema no es lo que pasó, sino quién era el muerto. Samuel no era un santo, replicó Elías con frialdad. Tal vez no, dijo el alguacil, pero su hermano es dueño de medio condado. Y está furioso. Elías lo invitó a pasar. El alguacil se sentó junto al fuego, observando la cabaña con curiosidad. Veo que al menos aquí encontraste algo de paz, dijo. Por un tiempo, respondió Elías, pero supongo que se acabó. Tom bebió un sorbo de café, luego lo miró fijo. No quiero arrestarte, Elías, ni a ella, pero van a venir hombres, y no todos serán de la ley. Algunos querrán venganza, otros dinero. Alma se apretó las manos. ¿Qué debemos hacer? El alguacil suspiró. Huir sería lo más fácil, pero te perseguirán. Si te quedas, tendrás que enfrentarlos. Con la verdad o con las armas. Elías se levantó despacio. Ya he huido demasiado tiempo. Si vienen, me encontrarán de pie. Tom asintió con respeto. Eso pensé que dirías. Dejó una carta sobre la mesa. Es un documento de defensa propia, firmado por mí. No sé si servirá de mucho ante los hombres del hermano de Samuel, pero puede darte tiempo. Elías lo miró, con un leve brillo de gratitud en los ojos. Gracias, Tom. El alguacil se puso el sombrero. Solo cuídate. Los fantasmas del pasado no siempre descansan. Y se marchó, dejando tras de sí el eco de un peligro que ya se acercaba. Esa noche, Alma no pudo dormir. Se levantó, salió al porche y miró las estrellas. Elías la siguió en silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Sí, admitió. No por mí, por ti. Por lo que podría volver a pasar. Elías se acercó y la rodeó con los brazos. Ya no soy el hombre que espera la muerte, Alma. Si vienen, no los enfrentaré solo. Ella lo miró. Entonces no huyamos. Que vean que aquí no hay pecado. Solo 2 almas cansadas que quieren vivir. Él sonrió. Y por primera vez en años no había tristeza en esa sonrisa. Eso es lo que eres tú, dijo suavemente. Mi alma despierta. Ella apoyó la frente en su pecho. Y tú, mi refugio. El viento sopló suave entre los álamos. Las ramas murmuraban como si el valle los escuchara hacer un juramento sin palabras. Quedarse. Resistir y no volver a esconderse del mundo. Pero muy lejos. En el polvo del camino ya cabalgaban hombres con rifles y odio. La paz, una vez más, pendía de un hilo. El amanecer llegó rojo como el hierro al fuego. Elías lo sintió incluso antes de abrir los ojos. Ese silencio tenso, esa calma espesa que precede al peligro. El valle parecía contener el aliento. Los álamos no se movían. Ni un pájaro cantaba. Salió al porche, el rifle colgado del hombro. El aire olía a polvo y venganza. Alma ya estaba allí, con el rostro sereno pero los ojos brillando de miedo contenido. Los escuché, dijo. Son varios, Elías asintió. Sí, vienen del sur. A lo lejos, en la línea del horizonte, se alzaba una nube de polvo. Caballos, 8 hombres. Y al frente, uno con abrigo largo y un sombrero oscuro. Ezequiel, el hermano de Samuel. Alma preparó café con manos temblorosas. No por rutina, sino porque necesitaba hacer algo, cualquier cosa que la mantuviera de pie. Podríamos escondernos, dijo. Ir al bosque. Ellos no te encontrarían. Elías negó con calma. Ya corrí toda mi vida, Alma, no más. Este es mi lugar. Y el tuyo, si quieres quedarte. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas. No digas eso como si te estuvieras despidiendo. Él se acercó, le tomó la cara entre las manos. No me despido. Solo me preparo. Le rozó los labios, suave, como una promesa silenciosa. Pase lo que pase, murmuró. Recuerda que me hiciste sentir vivo. Eso ya es más de lo que merecía. El sonido de los cascos se hizo más claro. Los hombres se detuvieron frente al portón. Ezequiel desmontó. Su rostro era una máscara de furia contenida. Elías Crow, dijo con voz grave. Sabes a lo que he venido. Elías apoyó el rifle en la cerca. Vienes buscando venganza. Pero te diré lo mismo que le dije a tu hermano. Aquí no hay esclavos ni dueños, solo muertos y vivos. Tú eliges a cuál unirte, Ezequiel rió sin humor. Mi hermano murió por una mujer. Por esa mujer, señaló a Alma. Y tú crees que vas a quedarte con lo que era suyo. Alma dio un paso al frente, sin miedo esta vez.
Yo no era de él, nunca lo fui. Él me robó, me encerró, me rompió. Si buscas justicia, no la encontrarás aquí. El rostro de Ezequiel se tensó. Mi familia no entiende de justicia, mujer. Solo de deuda. Levantó la mano. Los hombres prepararon los rifles. Elías levantó el suyo también. El aire se volvió insoportablemente denso. Y entonces un disparo. Uno solo. No fue Elías. No fue Alma. Fue Tom Reeves, el alguacil, que apareció en lo alto de la colina con 3 ayudantes. «Bajen las armas», rugió. «Esto termina aquí». Ezequiel giró sorprendido. «No te metas, Reeves. Esto no es asunto de la ley». «Sí lo es», respondió el alguacil avanzando despacio. 3 hombres muertos, un rancho incendiado y una mujer secuestrada. Yo lo llamo más que suficiente para intervenir. Elías bajó el rifle lentamente. Ezequiel, sin embargo, no. «Tú no entiendes», gruñó. «Ese viejo mató a mi sangre». Tom clavó la mirada en él. «Tu hermano eligió la violencia. Murió por ella. ¿Quieres seguir su camino?» Por un momento nadie respiró. Luego Ezequiel levantó el arma. Elías disparó al mismo tiempo. El eco del disparo recorrió el valle como un trueno seco. Ezequiel cayó de rodillas, con el rifle aún en la mano. Elías lo observó sin moverse, sin placer, sin odio. Solo cansancio. El alguacil se acercó, revisó el cuerpo y luego miró a Elías. No tenías opción. Elías bajó la vista. Siempre hay opción, pero a veces la paz cuesta sangre. El sol se alzó por completo, bañando el valle en una luz dorada. Los hombres de Ezequiel se marcharon sin una palabra. Tom Reeves se quedó un rato más, mirando la cabaña, el humo del fuego, el rostro sereno de Alma junto al porche. «Vivirán tranquilos ahora», dijo. «Pero si alguna vez se cansan de la soledad, hay un pueblo que necesita gente como ustedes». Elías asintió agradecido. «Quizás algún día. Por ahora, este valle nos pertenece». El alguacil montó su caballo y se marchó, perdiéndose entre los árboles. Esa tarde, Alma encontró a Elías junto al arroyo, mirando el agua correr. «¿En qué piensas?», preguntó él. Sonrió apenas. «En que hace 40 años no sentía el viento así. En que pensé que moriría sin recordar cómo era amar». Ella se arrodilló a su lado. «¿Y ahora? ¿Lo recuerdas?». Él la miró, y en sus ojos había algo suave, eterno. «No lo recuerdo, Alma, lo vivo». Ella tomó su mano. «Entonces vivámoslo juntos», Elías asintió, «hasta que el río se seque». El sol se escondía detrás de las montañas, pintando el agua de rojo y oro. Los álamos murmuraban con el viento, y por primera vez no eran voces del pasado sino del futuro. El viejo que no había sido tocado en 40 años encontró su redención en el tacto de una mujer herida. Y en ese último amanecer comprendió que el amor no siempre salva del dolor, pero siempre lo vuelve digno.